Buenos días, este es el video número 4 sobre el curso de HTML. Los temas que vamos a ver son formularios web y el lenguaje de programación web JavaScript. Estos formularios los vamos a ver de a momento en su forma básica, ya que su verdadera utilidad viene cuando ya utilizamos PHP. Es ahorita entonces una pequeña introducción a cómo realizar formularios, cuál es la funcionalidad de hacer uno de estos. Y cuando ya entremos en el tema de PHP, creo que ya va a tener un poco más de sentido estar usando este tipo de instrucciones. Bueno, para empezar entonces, ya tengo yo creado un archivo HTML que se llama primer formulario. Ahorita lo que tengo son instrucciones básicas, lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? De título le tengo formulario. Además de esto, tengo aquí una carpeta que se llama formulario HTML, en donde guardé el archivo en el que estoy trabajando. Bueno, ¿en qué consiste un formulario? Si ustedes leyeron la presentación, lo que nos sirve es para capturar datos de parte del usuario. Podemos tener campos de texto, por ejemplo, para pedir que ingrese algún texto. Podemos tener alguna selección múltiple, botones y varias cosas que se mencionan en la presentación. Y pues no se preocupen, vamos a ir viendo cada una de ellas y cómo es que se van mostrando en pantalla. Además de esto, en la presentación se habla de que hay dos métodos de enviar datos, lo que es get y lo que es post. Se dice que uno de ellos envía los datos visibles, mientras que el otro los oculta. Todo esto vamos a hacer una demostración en este video para que ustedes entiendan realmente cómo es que está funcionando esto. Bueno, para empezar entonces vamos a empezar a construir nuestro formulario. Ponemos la etiqueta form y la cerramos acá abajo. Esta etiqueta form nos permite varios atributos. Por ejemplo, le podemos poner un nombre. Entonces digamos que yo voy a poner formulario de prueba. Le debemos de poner el método mediante el cual se van a enviar los datos. De momento yo le voy a dejar get para que veamos las diferencias entre este y entre post. ¿Ok? Y además de esto, le podemos indicar que haga una acción. Este formulario lo que vamos a hacer es un formulario en donde digamos, supongamos que tenemos una empresa y entonces tenemos nuestra página web y toda la cosa y viene ahí un usuario, entra a nuestra página web y empieza a ver nuestros servicios, qué es lo que nosotros ofrecemos y todo, y desea ponerse en contacto con nosotros. Pues si ustedes han sido observadores en algunas páginas, tienen una pestaña que se llama Contáctenos, en donde ustedes escriben su nombre, probablemente un correo electrónico y un campo de texto donde ustedes pueden escribir qué es lo que desean de parte de la empresa. Pues esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer una pestaña de Contáctenos. Entonces vamos a poner aquí un atributo que se llama Action y aquí tenemos un mail to, dos puntos, y colocamos la dirección de correo electrónico a la cual deseamos que se envíen la información que llenen en este formulario. Es muy importante para el ejemplo que vamos a hacer que tengan configurado Outlook dentro de su computadora, ya que si no, pues tendríamos que configurar otros clientes de correo electrónicos ya dentro de la web y pues ya nos estaríamos saliendo un poco de tema. Entonces simplemente con que configuremos Outlook. Esto es en el caso que quieran que el correo sí se envíe. Si no, pues simplemente podemos hacer el formulario y confiar en que lo que yo les estoy diciendo sí funciona, ¿verdad? Pero ustedes saben que siempre tienen ahí a prueba de hielo para, para ver que en serio sí está funcionando lo que estamos haciendo. Entonces yo voy a poner el correo de Computacentro nuevo milenio @gmail.com. Ok, ahora lo que vamos a hacer es empezar a poner nuestros distintos campos.
digamos, se podría poner antes de esto, inclusive, voy a colocar un título en donde diga contáctenos. ¿Ok? Lo vamos a guardar, si vamos teniendo la idea de cómo está quedando. Ok, ya tenemos ahí el título, lo vamos a centrar. Todas estas pues lo hago un poco rápido porque son instrucciones que ustedes ya han manejado en otros videos. Ok, lo tenemos ya centrado. Lo otro que voy a proceder es a poner algún color de fondo. Entonces voy a poner por ejemplo un fondo negro y que el texto sea blanco. Ahí estamos. Por último pues creo que voy a poner unos enter en la parte de arriba para que me deje una sangría superior. Pero uno le voy a dejar entonces. Ahí estamos. Bueno, entonces ahora sí vamos con lo que es el formulario en sí. Vamos a ingresar ahorita a una página para que ustedes se familiaricen con esta pestaña de contactos en caso de que ustedes no la hayan visto. Entonces vamos por ejemplo a Google y supongamos que buscamos algún restaurante, por ejemplo la Estancia. Entonces tienen su página aquí, se dan cuenta aquí tiene el área de contacto. En el momento que lo cargamos, esto que están viendo aquí es un formulario, ¿ok? ¿Qué es lo que nos piden? Un nombre, un teléfono, nuestra dirección de correo electrónico, de qué trata nuestro tema, o sea, cuál es el asunto por el cual queremos contactarnos con ellos. Y por último, un pequeño campo de texto para escribir el mensaje ya con más detalles. Esto es algo que ellos tienen para evitar que hayan programas que la intención sea botar los servidores de ellos. Entonces es una pequeña comprobación que hacen para asegurarse que la persona que está llenando estos datos en efecto es una persona. Y por último, pues tienen un botón desde donde envían los datos. Esta es la estructura que vamos a tener. Entonces vamos a crear un campo para el nombre. Apellido vamos a poner en lugar de teléfono, una dirección de correo electrónico y un campo de mensaje en donde escriban cuál es el tema por el cual se quieren contactar con nosotros. Ok. La primera instrucción que vamos a usar entonces es input y nos vamos a ayudar de sus atributos. Podemos usar el atributo name, el cual nos sirve a nosotros como programadores de referencia para saber qué es lo que va a hacer este. Entonces, por ejemplo, le pongo campo nombre. Entonces yo sé que viendo mi código, este es el campo que va a solicitar el nombre. Ustedes le pueden poner aquí en name lo que ustedes quieran. Podría haber dicho solo nombre o como ustedes quieran. De ahí vamos a poner el atributo type y le vamos a poner text. Esto es para que nos aparezca un campo de texto. Por último, pues podríamos tener un atributo en donde ya tuviera un valor por defecto, que se llama value. Entonces esto, por ejemplo, nos pondría de una vez una opción seleccionada. En el caso del nombre, pues no tiene sentido que ya tenga un valor por defecto, pero lo vamos a comprobar para que ustedes vean cómo funciona. Entonces lo ponemos, lo guardamos y ya tenemos aquí nuestro campo en donde dice Diego. Este, si se dan cuenta, es el valor por defecto que nosotros pusimos acá. Por ejemplo, si le pongo defecto, se cambia a ese. Como les digo, pues en el caso del nombre no es necesario este valor, por lo cual lo podemos omitir. Y solamente dejamos el campo abierto. De esta manera.
Lo otro que vamos a hacer antes de la etiqueta es colocar una etiqueta que se llama label. ¿Qué es esto? Esto lo que nos va a sacar es una etiqueta de texto, valga la redundancia, que nos va a dar como usuarios una guía de qué es lo que debemos de colocar en el campo. Ya que si ahorita entrara una persona aquí, diría, puchis, ¿y aquí qué tengo que poner? Entonces vamos a colocar aquí algo que diga, ingrese su nombre, por ejemplo. Entonces colocamos acá label y en esta parte colocamos el texto, ingrese su nombre. Lo guardamos y al venir acá ya dice ingrese su nombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dejar esto en la línea superior y el campo en la línea inferior. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente al final colocamos un enter. En el momento que nosotros lo recargamos, ya está el campo abajo. Lo otro que voy a hacer es, voy a colocar de momento una sangría, ya que no me gusta que quede tan pegado a este lado. Esto lo colocamos en el área de body, un margen de 40 píxeles y la anchura que va a tener este margen. Lo guardamos y ya tenemos nuestro margen. ¿Ok? Ahora entonces dijimos que vamos a colocar un campo también de apellido. Podemos ir copiando esto y simplemente le vamos cambiando los valores. Ingrese su apellido. El nombre será campo apellido. ¿Realmente en qué momento nos va a servir esto? Ya van a ver más utilidad cuando ya trabajemos con PHP y con la base de datos MySQL. Porque puede ser que en nuestra base de datos nosotros estemos almacenando a estos usuarios y entonces le decimos que el valor que nos ingrese aquí lo almacene en la base de datos en el campo que se llama campo nombre. Por ejemplo, podría ser una utilidad. Lo guardamos. ¿Qué es lo que nos falta? Unos enter. Vamos a colocar en este caso 2. Entonces ya nuestro formulario va agarrando forma. Lo otro que vamos a hacer para que se mire un poco más ordenado es le vamos a colocar una línea horizontal después del título. Que se mira un poco más bonito ahí. Además de esto voy a colocar un enter aquí para que no esté tan pegado. Ahí estamos. Ok, entonces seguimos. Lo otro que dijimos que íbamos a pedir es un correo electrónico. Copiamos ahora los dos enter junto con el campo y ponemos ingrese su correo. Y aquí campo correo. ¿Sí? Ya tiene también ahí para ingresar. Y pues por último vamos a colocar un botón. Voy a poner un enter, un input. Aquí en este caso se van a dar cuenta que cambia el type por button. Y le podemos poner también un nombre, ¿verdad? Que se llame enviar, por ejemplo. Y un text en donde también diga enviar. Entonces, ok, nos ha llevado muy bien. Vamos a dejar otro enter. Además de esto, la etiqueta no es esta, sino es value. Me equivoqué. Entonces lo guardamos. Y si vamos a ver, ya tenemos nuestro botón que dice enviar. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que de momento solo establecimos este como un botón enviar. Perdón, un botón de tipo, valga la redundancia, botón. ¿Ok?
que es lo que nosotros vemos acá. Esto puede sernos útil ya en código PHP, pero si de a momento queremos que sí realice alguna acción, deberemos de cambiar este valor por submit. Este submit lo que va a hacer es, va a regresar aquí y va a ver en action qué es lo que debería hacer. Aquí dice que debe enviar un correo electrónico y vamos a probar. Digamos que ponemos cualquier dirección, ¿no? Entonces ahorita se darán cuenta que me abrió Outlook 2013. Esto es por lo mismo que les digo, que tienen que tener configurado Outlook para que este correo sea enviado. Como les digo, pues está en su elección si lo quieren configurar. Realmente es muy fácil de hacerlo. Y entonces podrían ver que el correo en efecto llega a su correo o al correo que hayan puesto a donde debería llegar. O sea, van a ver que la acción de enviar el correo sí se realiza. A eso es a lo que voy. Ok. Ahí tenemos entonces lo que es un pequeño formulario. Y ahorita vamos a agregar todos los tipos de datos que vimos en la presentación. Estos pues no serían útiles, digamos, tal vez para un formulario de contactos, sino más bien como ejemplificación para que ustedes sepan qué es lo que hace cada uno. Bueno, aquí ya tenemos entonces tres campos. Bueno, además de este dijimos que íbamos a colocar un campo de texto, que es el que se me estaba olvidando. Esto lo colocamos con esta instrucción, ¿sí? Y cerramos la etiqueta. Observemos. Y ya tenemos aquí un área donde ellos podrían poner un mensaje. Le vamos a colocar también un label en donde diga coloque tu mensaje. Vamos a dejar también un enter en esta parte y un enter entre el botón y cuadro de texto. Y ya tenemos aquí esto. Voy a colocar un enter más por razones de estética. Pues ahí ya tenemos el pequeño formulario. Incluso aquí pues con esta flechita lo podemos agrandar y todo, ¿verdad? Depende de qué es lo que nosotros queramos escribir. Ahora entonces sí procedemos a usar las demás instrucciones que vemos dentro de nuestra presentación. Las vamos a ir colocando abajo del text area. Entonces aquí tenemos la presentación. Vamos a ir viendo cada una de ellas, que son estas. Por ejemplo, una que me gustaría que viéramos, lo que es el password. Este nos sirve, ya vimos, digamos, text. Este es el que estábamos usando ahorita, ¿sí? El password funciona muy parecido a text, solo que, como dice aquí, los valores salen con el símbolo de asterisco. Entonces regresamos acá y supongamos que el apellido fuera descifrado. O si quieren, vamos a crear un campo nuevo, ¿verdad? Desde aquí. Entonces ponemos ingrese su contraseña. Suponiendo que fuera un inicio de sesión. ¿Ok? Ponemos aquí campo contraseña si quieren. Y en type vamos a poner password. Lo almacenamos. Y cargamos aquí. Y ahora que ingresamos, miren, nos salen unas especies de circulitos. De la misma manera como ustedes lo ven al momento de entrar a Facebook, por ejemplo. De esta es la forma que está aquí. Lo que vamos a hacer es corregir style. Ok, ya tenemos este. Vamos a ver si siguiente. Ya vimos el botón, como les dije,
poniéndolo como type button, nos va a funcionar ya en código PHP. De a momento, si queremos probarlo, le vamos a poner el valor que tenemos acá, que es submit. Entonces, como les dije, ¿cómo funciona submit? Pues simplemente lo que hace es ir al inicio del formulario, al atributo action, y lo que action tenga aquí establecido es lo que el botón va a hacer. En este caso dice mail to, que es enviar correo a, y la dirección de correo. Entonces el botón lo que va a hacer es literalmente enviar los datos a través de un correo electrónico. El próximo que vamos a ver entonces será checkbox. Esto lo que hace es colocar casillas de verificación. ¿En qué caso es útil esto? Pues en casos que nosotros tengamos, por ejemplo, algunos términos de acuerdo o de uso, digamos, sobre algún programa o algo así. Entonces lo que hacemos es colocar un checkbox en donde diga ¿acepta usted los acuerdos del contrato, por ejemplo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues colocamos, en este caso pues no vamos a tener un label, o bien, vamos a tener aquí algo que diga aceptar términos de uso. Entonces a este le ponemos campo términos, por ejemplo, un type checkbox, y a este sí le vamos a colocar un value, ese que dije que era un valor por defecto, en donde diga acepto. Antes de guardarlo, se me olvidó poner esta como tilde. Y lo guardamos. Y tenemos ya acá nuestro campo. Entonces ya lo pueden aceptar, ¿verdad? Y aquí pues tiene un texto que debería decir acepto. Vamos a ver ahorita qué pasó. Ah, no, perdón. Significa que el valor que va a tener es acepto en caso de que sí lo seleccione. Si no, pues ya en PHP podemos hacer una verificación en donde si no aceptan los términos, pues no pueden continuar, ¿no? Y las instrucciones aquí entonces ya le dicen al usuario qué hacer. Pues ya pueden aceptarlo ahí. El próximo que vamos a ver entonces es el radio. Como dice acá, permite colocar un botón pero con diversas opciones. Ahorita vamos a ver cómo funciona entonces. Para este entonces colocamos aquí otro y vamos a ver qué caso útil podríamos ponerle. Por ejemplo, elija su deporte favorito. Entonces aquí vamos a tener un input name que se va a llamar campo deport type ready, ¿sí? Y le pondremos un value que diga fútbol. ¿Por qué de una vez les estoy enseñando el value? Porque si tuviéramos una base de datos donde estamos almacenando, digamos, una encuesta de cuáles son los deportes favoritos, entonces este valor es el que se iría a guardar a nuestra base de datos en este campo. Lo otro que haremos es le colocaremos un label en donde diga fútbol, para que entonces él sepa qué es lo que significa esta selección. Lo guardamos. Ya tenemos aquí, dije, su deporte favorito. Y ahí ya tenemos fútbol. Como les dije, el radio permite elegir entre varias opciones. Pero ¿cómo hacemos para indicarles todas estas opciones? Bueno, lo que vamos a ir haciendo es copiando esto. Lo que es importante aquí es que permanezca con el mismo nombre. Esto es lo que indica el programa, que todas estas opciones pertenecen a solamente un radio. Ya que si yo le pusiera cambiar a deporte 2, les voy a mostrar qué es lo que pasaría. Básquetbol, por ejemplo. Lo que pasaría es esto. Puedo seleccionar los dos, cosa que a mí no me interesa. A mí me interesa que sea solo una de las dos opciones.
Por lo cual, en el momento en el que lo dejamos con el mismo nombre, si regresamos acá, una o la otra, ¿no? No deja seleccionar las dos. Lo otro que haremos es colocar un enter aquí, de tal forma que se vaya listando hacia abajo. Luego debemos recordarnos siempre de cambiar el value. Entonces, basket, por ejemplo, le podríamos poner. De tal forma que entonces, en la base de datos, este sería el valor que se almacenaría. Y copiamos entonces el enter y vamos a poner una tercera opción que diga tenis. Y aquí también tenis. Lo guardamos. Vamos a nuestra página. Ya tenemos nuestras tres opciones. ¿Sí? Y solamente deja seleccionar una de ellas. Podríamos hacer algo si quieren para que se mire un poco más ordenado. Y es de que vamos a cambiar el nombre a este lado y vamos a dejar los botones del lado izquierdo. Simplemente lo que hacemos es pasamos los labels abajo de donde está el input. Esto lo vamos haciendo con cada uno de ellos. Lo guardamos y se mira un poco más ordenado. Entonces ya están alineados aquí. Y aquí ya podemos ir listando la cantidad de opciones que queramos. Por lo tanto, entonces, lo que les expliqué de esto, de cambiar este nombre, podría servir en el caso que tuviéramos otro de estos. Por ejemplo, si copiamos toda esta parte, y digamos que íbamos a tener otro, otro radio, ¿no? Algo que yo les recomiendo, porque si se dan cuenta ya vamos teniendo mucho texto, ya se va equivocando uno un poco, es ir dejando espacios de por medio entre cada uno de los inputs. Los tenemos aquí, entonces sabemos cuál es el área que abarca cada uno de ellos. Entonces yo sé que aquí este label termina, este radio, perdón, termina aquí. Entonces aquí ya tengo un espacio y ya empieza el otro. Entonces podemos poner, elija su red social favorita. Les podemos poner aquí Facebook. Le ponemos acá Facebook. De ahí ponemos acá Twitter. Lo mismo en el value. El value y el nombre acá no necesariamente son los mismos. Pero en mi caso sí. Yo quiero que sean los mismos. Pero podría aquí solo ser TW, por ejemplo. Y que yo entiendo que TW es Twitter. Aquí podría ser FB alta. Yo entiendo que eso es Facebook. Eso es a discreción de cada quien. Y pues aquí podemos poner, regresando a nuestros tiempos antiguos, Hyper. Y Hyper. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Cambiar entonces este. Ya que si lo dejamos aquí, van a salir 6 opciones para el mismo radio. Y le vamos a poner aquí campo red social. Y para ahorrarnos trabajo lo podemos copiar. Lo vamos pegando. Lo guardamos. Lo que vamos a hacer es que nos faltó un enter. Aquí. Entonces le vamos a colocar 2 para un mayor orden. Y ahora sí lo miramos. Y ahí estamos. Entonces, si se dan cuenta, aquí solo puedo seleccionar uno. Y aquí también. Y este no interfiere con este. Esa es la otra opción. Veremos cuál es la que sí. Ahora está el botón reset. Este es un botón que, como dice aquí, borra todos los datos ingresados. Entonces lo vamos a probar. Abajito de este, usamos un enter, como hemos estado acostumbrando. Ponemos un input type, reset. Y si quieren le vamos a poner un value, ¿verdad? Que también sea reset. Y vamos a dejar unos enter aquí de tal forma que no nos aparezca
pegado al otro botón que tenemos. Venimos, encargamos nuestra página, ya tenemos aquí nuestros dos botones. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo aquí llenados estos campos, aquí tengo lo que sea, ¿verdad? Tengo la contraseña, ya acepté los términos y todo. Entonces este reset me sirve para borrar todo lo que habíamos ingresado. ¿Qué casos podría ser útiles? Por ejemplo, a veces este botón se pone como acción automática, ya que si se dan cuenta, si yo ingreso mis datos y todo, y le doy a enviar, pues primero va a abrir lo de Outlook y todo, pero supongamos que ya estuviera configurado Outlook, el correo se hubiera enviado, y en esta pantalla los datos se hubieran quedado colocados. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando ustedes se registran como usuario en una página, al momento que dan a enviar, crea su cuenta y todo, pero automáticamente todos estos campos se vuelven a poner en blanco para el próximo usuario que quiera registrarse. Esto incluso evita errores, porque por ejemplo, podría venir un usuario y apachar dos veces enviar, y se enviarían dos correos con la misma información. En cambio, si le damos enviar y automáticamente después nos borra todos estos datos, no hay problema que se envíe el correo porque ya no sería el mismo correo. Incluso si tenemos alguna verificación para decir, por ejemplo, este campo es obligatorio, no lo puede dejar en blanco. Al momento que se resetea todo, está en blanco y no permitiría que se envíe un segundo correo a menos que los datos se vuelvan a llenar. Estos pueden ser algunas formas útiles de usar ese botón. Entonces ahí tenemos lo que son todos, ¿verdad? Vamos a pasar ahora ya a lo que es el tema de JavaScript. Para esto vamos a crear otra página nueva completamente. Y lo único que voy a hacer es ahorrarme un poco de trabajo, eliminando solamente todo lo del formulario. De esa forma que ya me queden solamente las instrucciones básicas de HTML. Lo guardamos siempre en mi página, en mi carpeta formulario HTML, pero voy a poner JavaScript. Y siempre lo guardamos con formato HTML. Este lenguaje JavaScript está incrustado dentro de HTML. ¿Ya? Esto significa que lo tenemos que colocar siempre dentro de nuestro código HTML. Okay. Vamos a cambiar el nombre y vamos a poner JavaScript. ¿Para qué nos sirve JavaScript? Es como dice la presentación, vuelve un poquito más dinámica la página web. Podemos solicitar datos de manera rápida, digamos, sin necesidad de un formulario, o pues tiene infinidad de usos. Nosotros vamos a ver algunos ciclos dentro de este. Algo que sí es muy importante para que tomen en cuenta con JavaScript. Deben de haber enseñado muy bien los ciclos dentro de C++. Ya que si observaron la presentación, tenemos variables, tenemos if y todas sus extensiones, tenemos for, while y vamos a usar también vectores. Aquí no me voy a meter a explicar cómo es que funciona cada uno de estos, sino simplemente les voy a enseñar a utilizarlos, ya que toda la explicación de qué hace un if y todo eso es algo que debieron de haber visto desde C++. Entonces, como les digo, lo que vamos a aprender aquí es cómo utilizar las instrucciones. Empezando primero con cómo incrustar JavaScript dentro de HTML. Necesitamos usar esta etiqueta. Lo que ya dice aquí es que vamos a usar un JavaScript. Un script de tipo JavaScript. ¿Okay? Realizamos aquí. Entonces ponemos script. Igual. Luego si quieren para ahorrar tiempo lo vamos a copiar aquí. Y dentro de estas etiquetas
nosotros colocamos todas las instrucciones que van a pertenecer a JavaScript. Empecemos entonces. Lo primero que tenemos en la presentación son variables. Esto es muy parecido a C++. Utilizamos la palabra reservada var, luego le colocamos el nombre que nosotros queramos a nuestra variable y podríamos asignar de una vez un valor. Aquí también dice tipo de datos asignado automáticamente cuando le agregamos valor. ¿Cómo así? Supongamos que tenemos una variable que se llama variable 1. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos creada nuestra variable. Si se dan cuenta ustedes, en C++ poníamos, por ejemplo, int, si era una variable de tipo numérica entero, poníamos string o char, en caso de que fuera texto, teníamos decimal o boolean, entonces íbamos especificando nosotros qué tipo de dato iba a contener esa variable. Pues aquí no es necesario. Esto significa que si yo aquí le pongo 1, automáticamente esta variable sabe que es numérica. Si le pongo hola, automáticamente coloca esta variable como tipo texto. A eso es lo que me refiero en que no tenemos que colocar específicamente nosotros un tipo de dato. Simplemente con que nosotros le coloquemos un valor, ella automáticamente establece qué tipo de dato es. Pues, la creación de variables realmente está muy sencilla. Como les digo, ya podemos solo crear y agregarle después un valor. Entonces, Diego, por ejemplo. O, como les estaba enseñando antes, le podríamos agregar de una vez aquí un valor. Esto es a elección de cada quien. ¿Qué otra cosa es importante saber? En C++ teníamos una instrucción que se llamaba printf. Esta instrucción nos servía para imprimir texto en pantalla. Bueno, pues aquí esta instrucción cambia por document.write. Entonces aquí nosotros le podemos decir qué es lo que queremos escribir. Supongamos que yo quiero que diga hola. Y lo guardamos. Vamos a cargar nuestra página ya que esta no la hemos abierto. Algo me faltó aquí. Creo que esto va dentro de paréntesis y con comillas simples. ¿Venimos ahorita? No. Entonces vamos a ver cuál es el error. Ok, ya vi el error. Es este símbolo. Algo que sí tiene JavaScript es que es muy estricto. Entonces, si no usamos la sintaxis correcta, simplemente no realiza ninguna acción. Entonces aquí, al momento que nosotros le quitamos este símbolo, lo guardamos. Aquí nos aparece nuestra palabra. ¿Cómo hacemos para imprimir una variable? Sin usar comillas simples, escribimos el nombre de la variable. Digamos, en nuestro caso se llama variable 1. Lo guardamos. Imprimo Diego, que es el valor que tiene esta variable. Podríamos también agregar un texto. Entonces, cuando nosotros agregamos algo, digamos en este caso que vamos a agregar algo más aparte de esta variable, se llama concatenar. Para concatenar lo que hacemos es colocamos un símbolo más y ya podemos abrir comillas. Entonces pongo Diego es quien imparte el curso de HTML, por ejemplo. Lo guardamos y ya tenemos ahí. Me faltó, por ejemplo, un espacio aquí. Ahí ya dice el texto que yo digo. Y dependiendo del valor que tenga la variable, esto puede ir cambiando. Que si le cambio a Diego, le pongo, por ejemplo, Mario. Entonces, solo la variable va cambiando, pero el otro, como es texto simple, este no cambia. Además, pues también podríamos tener, o sea, un ejemplo, por ejemplo, con números. Le ponemos 25. Entonces, podemos poner un texto de 25, es el número de la suerte. Entonces ya nos cambió por un número.
Esto es en el caso de usar un printf. ¿Qué otra cosa es importante que veamos? La utilización de la instrucción if. Aquí tenemos pues cómo es, digamos, el cuerpo del if. Y en la siguiente un ejemplo de cómo usar. Si quieren vamos a copiar este ejemplo y se los explico ya funcionando. Puedo dejar este script aquí y colocarlo abajo, o puedo quitar este y poner otro. Eso es, no importa. Además verán que aquí ya ni siquiera le puse JavaScript. Él automáticamente al ver las instrucciones puede reconocer que es JavaScript. ¿Qué es lo que va a hacer este ejemplo? Tenemos una variable que se llama i. Si quieren le vamos a poner contador, por ejemplo. Debemos de cambiarlo en todos los lugares donde estaba i. ¿Ok? Y entonces esto simplemente lo que va a hacer es una comprobación de decir, preguntar cuánto vale contador. Entonces, si contador vale 10, debería mostrarnos un mensaje que diga contador vale 10. Si no, pues lo contrario, dice contador no vale 10. En este caso, que nosotros le asignamos un 1, lo lógico es pensar que va a entrar dentro del else. ¿Sí? Como les digo, esta parte funciona exactamente igual a como funcionaba dentro de C++. Incluso la podríamos ordenar como estamos acostumbrados a ver. Entonces ahí están las instrucciones de if y esto es la instrucción de else. ¿Okay? Entonces, if, aquí está la condición y estas son las instrucciones que se van a ejecutar si y solamente si esta condición se cumple. Si no se cumple, va a buscar si tiene un else y va a realizar las acciones del else. Esto significa que si el if no se cumple, automáticamente entran las instrucciones de else. Si el if se cumple, entran las instrucciones de if. Aquí si analizamos, el contador vale 1. Y aquí la condición establece que el contador debe valer 10 para que esta instrucción se ejecute. Como vale 1 y no vale 10, automáticamente se va el else y ejecuta esta instrucción. Ahorita lo vamos a ver funcionando. Pues bien, contador no vale 10. ¿Qué es lo que tiene el else? Si le cambiáramos a 10, van a darse cuenta que esto es el mensaje que nos va a mostrar en pantalla. Contador vale 10. ¿Ya? Es un ejemplo simple si quieren, pero creo yo que simplifica mucho el funcionamiento de if, que es establecer una condición, luego al llegar a esa porción de código, examinar la condición y ver si esta condición se cumple. Esta es la condición. Y en caso que se cumple, ejecuta las instrucciones detalladas para esa condición. Si no se cumple, busca una alternativa que sería el else y ejecuta las instrucciones que tenga aquí. Eso es en el caso del if. Vamos a pasar ahora a lo que es el for. Al igual aquí tiene cómo es el cuerpo del for. Y vamos a tomar este ejemplo que está aquí. Este ejemplo lo que consiste es mostrar en pantalla los números del 1 al 10. Y vamos a borrar este que tenemos aquí. Y lo vamos a colocar. Primero les voy a mostrar en qué nos sirve el for, perdón, para que vean la utilidad. Vamos a borrar el if otra vez. Si yo quisiera imprimir los números del 1 al 10 ahorita, con lo que yo les he enseñado, sería document.write 1. Y ahí document.write 2. Document.write 3. Y así sucesivamente hasta llegar al 10. Si vamos viendo acá, ya tenemos 1, 2, 3. Algo que es muy importante que sepan también es que dentro de este document write, adentro de las comillas, podemos poner instrucciones de HTML.
por ejemplo, un BR para colocar un enter entre un número y otro. Lo guardamos y nos puede ejecutar entonces instrucciones HTML dentro de JavaScript. Entonces aquí, como les digo, sería muy cansado. En el caso de ser del 1 al 10, pues es fácil. Ponemos 10 líneas. Pero si yo les hubiera pedido los números del 1 al 100, tendrían que escribir 100 veces esta misma instrucción. Ahí viene la utilidad de lo que es el for, o lo que son los ciclos en general. Un ciclo lo que hace es, bueno, vamos haciendo instrucciones. Y ustedes dicen, bueno, tenemos una instrucción en común, que es esta, que se está repitiendo una y otra vez. Y si analizamos la función de un ciclo lo que hace es repetirse una y otra vez. Entonces tendría sentido pensar que podemos crear un ciclo en donde ponemos solamente una vez esta instrucción y ya decimos que la repita 10 veces, 100 veces o las veces que nosotros queramos. Entonces ese es el caso de for. Ahorita les voy a explicar cómo va a funcionar. Dijimos que este lo vamos a poner otra vez como contador en su nombre. Esta i, o sea, la i que teníamos incluso aquí, normalmente a nivel de estándar se usa como una variable de contador en programación. Por eso si ustedes buscan ejemplos de for y de todo eso, se darán cuenta que es muy utilizada la i o la j o incluso la k. Van sirviendo como variables de control o variables incrementales que empiezan con un valor inicial y van aumentando con el paso del tiempo. Pero no es obligación que usemos la i, como es nuestro caso, que vamos a usar una que se llama contador. Okay. ¿Cómo va a funcionar este ciclo entonces? Tenemos un for, ¿sí? Dentro del for creamos una variable que se llama contador. Y empezamos de 1, porque no me interesa que imprima el 0. ¿Sí? Empezamos en 1. Luego decimos que queremos que este ciclo se siga ejecutando mientras esta variable sea menor o igual a 10. Esto es lo que hemos trabajado en C++. Hasta que esta valga 10, va a terminar este ciclo. Y por último tenemos esta instrucción que lo que va a ir haciendo es sumándole, digamos, tenemos el ciclo, ¿verdad? Se cumple, ejecuta esta instrucción, termina y luego inicia acá. Entonces, este vale a 1. Al momento que vuelve a iniciar, se ejecuta esta instrucción que le suma 1 al valor anterior. Si ahorita vale 1, a la segunda vez vale 2. Se ejecuta esta instrucción, termina, vuelve a iniciar, ahora vale 3. Y así va aumentando con el tiempo. Esto es con la parte de las condiciones. Ya dentro de nuestro ciclo for, tenemos entonces un document write y lo que imprime en pantalla es la variable contador sumado de un enter. ¿Por qué imprime la variable contador? Porque al principio va a imprimir 1, ¿sí? Termina el ciclo, vuelve a empezar. Lo que dice aquí es que le suma 1, 1. Entonces de ahí nos imprime un 2. Y así se va a ir consecutivamente hasta llegar a 10. A lo que voy es que esta instrucción lo que hace es irle sumando 1 a este, de tal forma que no nos imprima siempre el número 1, sino que vaya 1, de ahí imprima un 2, de ahí imprima un 3. Y eso es lo que va a ir haciendo. Entonces, si se dan cuenta, de tener 10 líneas que dijeran document write 1, document write 2, ahora tenemos 1, 2, 3, 4 líneas de código que nos van a servir para imprimir los números del 1 al 10. Pues ya está guardado. Ejecutamos. Ok, algo está faltando aquí. Vamos a examinar nuestro código. Ok, ya encontré el error. Como les dije, es un lenguaje, perdón, muy estricto JavaScript. Y simplemente porque tengo este en mayúscula, es que no me lo ejecuta. Al momento que lo cambio a minúscula, lo guardo. Ya tenemos nuestro listado aquí de números del 1 al 10. Esa es entonces la utilidad del for. Repetir una porción de código la cantidad de veces que digamos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera los números del 1 al 100, pues simplemente pongo que llegue hasta 100 aquí, lo guardo.
Y aquí tenemos todo listado hasta llegar a 100. Esa es la verdadera utilidad del for. Hacer que no tengamos la necesidad de escribir esta línea 100 veces, sino que si se dan cuenta, con las mismas 4 líneas podemos poner 100, puedo poner 1000 si quiero. Que mientras más grande va siendo el número, más se va dando cuenta uno del ahorro que tiene usar un for o un ciclo en general. Entonces aquí ya llega hasta el 1000. Y así podría ir subiendo a 10.000, 100.000, lo que yo quisiera. El próximo ciclo que veremos entonces es el ciclo while. Es muy similar a for. Ahorita les voy a explicar unas diferencias que tiene. Solo vamos a copiar su código. Lo voy a copiar abajo para que tengamos un punto de referencia para ver los dos. Bueno, el ciclo for nos sirve en situaciones donde tenemos que ser muy específicos, donde tenemos que establecer condiciones que son más específicas de lo común. En el caso pues de imprimir los números de 1 a 10, pues funciona tanto con un for como con un while, no hay problema. Pero como les digo, el for ustedes lo deberán de usar en situaciones que necesiten condiciones muy específicas, a diferencia del while. El while es un ciclo que lo podemos usar con casos más generales, como es el caso de números de 1 a 10. Pero incluso aquí, si ustedes analizan el código, ya tenemos una gran ventaja con el for, que es la disminución de líneas de código. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya son 2 líneas más. ¿Por qué? Porque muchas cosas que en el while tenemos que especificar por aparte, las especificamos en una sola línea para el for. Por ejemplo, aquí declaramos la variable contador. Vamos a cambiar aquí para que me entiendan. La variable contador aquí entonces tiene que ser modificada, tiene que ser creada, perdón, en una línea separada. Entonces esa es la primera ventaja, que en el for podemos crear variables dentro de la condición. Luego, la condición específica es esta, que llegue hasta 10. Esta la tenemos igual aquí dentro de las condiciones de while. Y la otra instrucción que teníamos aquí, que es para ir aumentando la variable en uno, aquí ya tenemos que poner en una instrucción por separado. Son cositas entonces que si ustedes se dan cuenta, pues igual nos pueden ir ahorrando tiempo y todo. En mi caso particular, pues prefiero siempre ver la manera de adaptar un for a todas las necesidades que tenga, pero ustedes tienen la posibilidad de usar ambos ciclos. Vamos a borrar el for y dejemos igual. Entonces ahí ya debería de funcionar. Ok, algo puede ser que sea la misma razón que en el otro caso, que es muy específico. JavaScript. Vamos a buscar cuál es el error ahorita. Y bueno, el error entonces está aquí. Si se dan cuenta es una comilla, pero está un poco cruzada. No es una comilla simple normal. Le colocamos una comilla normal. Ya tenemos nuestros números de 1 a 10. ¿Sí? Ahí tenemos entonces ya lo que es el if, lo que son los dos ciclos. Y lo otro que vamos a ver, que es el último tema para este video, son vectores. Los vectores, para recapitular un poco, son variables que nos permiten tener más de un elemento a la vez. Por ejemplo, aquí si ustedes se dan cuenta, creamos variables, pero solo pueden valer un número a la vez o una palabra a la vez. Los vectores nos dan la posibilidad de tener varios valores al mismo tiempo. Algo que es muy importante que se recuerden es que los vectores empiezan en la posición 0, ¿sí? Y terminan en una posición antes. Es decir, si tenemos un vector de 3 posiciones, es la posición 0, la 1 y la 2.
y así sucesivamente con todos los casos. Para declararlo entonces tenemos estos tres ejemplos que están aquí. Vamos a eliminar esta parte de acá. Tenemos tres formas de declararlos. Tenemos que crear una variable, ¿sí? Y a esta variable le decimos que es un nuevo arreglo o un nuevo vector. Pues podemos solo poner new array, dejar esto en blanco. Aquí tenemos la ventaja, a diferencia de C++, que en estos aspectos no es tan estricto. Significa que si lo dejamos así vacío, podría ser útil en un caso en el que no sabemos cuántos elementos vamos a tener dentro de un vector. Entonces, si no sabemos cuántos elementos vamos a tener, de esta manera es muy fácil, muy útil, perdón. Podríamos tener 5, 10, 50, 100, los que fueran. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, si lo miramos ya en aspectos más globales, supongamos que tenemos un servidor web. Que un servidor es, imagínenselo como una computadora, como la computadora que ustedes tienen enfrente. Si ustedes van a ver el disco duro, supongamos que tuvieran entre unos 100 y unos 500 gigas de disco duro total, ¿sí? Bueno, pues este archivito, al momento que ustedes crean un arreglo, este se guarda tanto en el disco duro como en la memoria RAM. Entonces, si ustedes lo dejan abierto, existe la posibilidad que poco a poco se vaya sobrecargando esto, ¿verdad? Que en un momento dado, puchis, por algún error o algo así, hayan 10.000 elementos adentro, ¿verdad? Mientras que si ustedes usan esta forma, de una vez especifican cuántos elementos va a tener. Aquí tiene 3 y de 3 no se pasa. Entonces se aseguran que no sobrecargue a su computadora, ¿sí? Esa es la diferencia entre estos dos. Aquí no sabemos cuántos elementos vamos a tener y acá abajo ya sabemos cuántos tenemos. Y pues por último, si ya sabemos incluso qué elementos son, podemos de una vez colocarlos aquí. Entonces, en este caso, por ejemplo, son los países. Y pues esas serían entonces las tres maneras en que nosotros podemos trabajar vectores. De ahí pues también podemos incluso imprimir vectores, ¿no? Document.write, por ejemplo, país en la posición 1. Vamos a ver, no me recuerdo muy bien si esta es la manera de imprimir. No, ahorita vamos a ver cómo es. Bueno, regresamos a lo mismo que les dije, ¿verdad? Es muy estricto JavaScript y por lo tanto tenemos que ver qué son los posibles errores. Por ejemplo aquí, mayúscula. Lastimosamente, pues, como ven en la presentación de PowerPoint, mayúscula. Otra cosa, creo que aquí no se usan paréntesis, sino se usan corchetes para decir qué posición. Entonces recuerdan, esta es la posición 0, la 1 y la 2. Si imprimimos la 0, nos va a mostrar Rusia. Rusia, la posición 1, Francia y la posición 2, España. Otra cosa importante de aclarar, ¿cómo le agregamos valores a nuestro vector? Por ejemplo, si quisiéramos agregar al vector edad, tenemos edad en la posición 0 es igual a 1. Y así podemos ir con cada, como ahí no tenemos definido cuántos elementos hay, podríamos poner 3 elementos, digamos, y hacer lo mismo. Edad en la posición 1 nos debería imprimir el número 2. Bueno, aquí lógicamente no lo voy a imprimir porque estamos asignando valores abajo de la impresión. Y tendríamos que pasar esta porción de código acá arriba. Y borramos. Hasta con 2, que es el segundo valor que tenemos aquí. Y aquí se recuerdan que como empieza en 0, por eso la segunda posición es la primera. Esa es entonces la manera de trabajar vectores. Ya vimos cómo imprimir datos de vector, cómo agregar valores a los vectores,
Incluso vamos a ir un poquito más allá y les voy a enseñar cómo imprimir todos los datos de un vector. Esto lo podríamos hacer con un for, ¿sí? Creamos una variable que se llame contador. La vamos a iniciar en 0, ya que el vector empieza en 0. Y lo que vamos a hacer es vamos a imprimir los 3 países que tiene este arreglo. Como son 3 posiciones, vamos a poner contador menor o igual a 2. Porque si se dan cuenta, tenemos la 0, la 1 y la 2. Son 3 posiciones. Y por último, un contador más para que vaya aumentando el valor de la variable. Entonces tenemos aquí, ponemos un document.write en donde vamos a imprimir país en la posición i, en la posición contador, perdón. ¿Por qué contador? Contador empieza en 0. Significa que es lo mismo que poner 0 aquí. Luego termina el ciclo. De llegar aquí, ejecuta esta instrucción que tenemos aquí. Le suma 1 a ese 0. Entonces ahora contador vale 1. Imprimiría país en la posición 1. Luego país en la posición 2. Por eso es de que nosotros ponemos contador aquí. Y podríamos agregarle un ver para que se vaya viendo un poco más ordenado. Y vamos a quitar este de aquí para que no nos confunda. Lo guardamos. Y aquí tenemos ya nuestros 3 países. Entonces ahí les di un tip de cómo imprimir todos los valores de un vector. El valor que tienen que ir cambiando aquí es este. Si tenemos 5 elementos, pues ponemos 4. Si tenemos 10, pues ponemos 9, porque va de 0 al 9, ¿verdad? Y esta sería entonces la manera de trabajar vectores. ¿En qué consiste su tarea entonces? Primero que nada, crear un formulario, ¿sí? Pueden crear uno parecido a este, o pueden crear un formulario, por ejemplo, de registro, como digamos cuando ustedes crean una cuenta de correo electrónico, que se registran antes. Eso lo dejo a su discreción. Lo que sí es que por favor utilicen por lo menos una vez cada una de las instrucciones que teníamos aquí en la diapositiva, digo cuál, en la diapositiva número 8, ¿sí? Por lo menos una vez que utilicen todos estos para ver la diferencia entre ellos. Además, también utilicen el botón Submit e intenten enviar un correo. Si quieren configurar Outlook, pues la verdad los invito a que lo configuren para que realmente miren que sí funciona. Y eso sería con la parte del formulario. Creen su formulario y todo, ¿verdad? Y ahí estaríamos. Luego con JavaScript les voy a pedir que me hagan un ejemplo de cada uno de lo que aprendimos, ¿sí? Un ejemplo para hacer un if, el if que ustedes quieran. Un ejemplo para hacer un for y un ejemplo para hacer un while. Que sea distinto de los que hicimos en el video, ¿ya? No me van a mandar un ciclo for o un while con los números del 1 al 10. Todavía se los aceptaría que fueran los números del 10 al 1, que vinieran de manera decremental, pero que no sean iguales a los de este video. Se pueden guiar con el código, sí, pero que no sean iguales. La idea es que ustedes se les ocurra qué hacer, no que estén solamente copiando lo que yo estoy haciendo. Y pues, por último, que creen un par de vectores ahí, que prueben imprimir todos los valores de un vector y todo. Y por favor me van mandando un archivo donde esté el formulario, otro con el ciclo if, otro con el ciclo for y otro con el while. Y por último, otro con los vectores. No los trabajen en un solo archivo, sino en archivos separados, como les acabo de mencionar. Eso sería entonces con la tarea sobre este video. Lo último que les quisiera mencionar, que creo que incluso tal vez ya se les olvidó, que les dije que les iba a dar la demostración, es cómo funciona el get y el post, que es algo que vamos a ver en PHP, pero para que ustedes sepan ya desde ahorita cómo funciona. Para esto voy a usar yo un ejemplo que ya tengo creado aquí, ¿sí? Aquí lo que nos pide es un nombre y una edad. Lo que me interesa mucho a mí es que ustedes miren
la dirección, ¿sí? Observen cómo está ahorita. Vamos además a abrir el Notepad++, y de momento en método tengo get, ¿sí? Si vemos en la presentación, get dice lleva los datos de forma visible, los puede ver cualquiera. Entonces regresamos aquí, yo pongo mi nombre, pongo mi edad, digamos 3, le doy a aceptar. Entonces lo que me interesa es que miren aquí, si se dan cuenta, miren, aquí está mi nombre y aquí está mi edad. A eso es cuando se refiere que los datos son visibles hacia el cliente, que los pueden ver en la barra de navegación. Entonces, digamos, si tuviera yo mi contraseña ahí, o mi cuenta del banco con mis estados de cuenta y todo, cualquiera que viera esta dirección, o un hacker que estuviera metido en mi computadora de forma remota, podría hackear esta dirección y ya tendría mis datos. Entonces, es una manera que funciona un poquito más rápida para emitir datos, pero no es segura. Yo en lo personal les recomiendo que siempre utilicemos el método POST, que como dice, los datos van ocultos. Entonces si lo cambiamos aquí a POST, ahora recargamos nuestra página. Vamos a poner lo mismo, ¿no? Diego 23. Si se dan cuenta aquí, ya no aparecen los datos. Ya están encriptados y ya se enviaron, pero no aparecen dentro de la barra de navegación. Entonces esa es realmente la diferencia entre uno y otro, para que no se quedaran con la duda en el video. Pues entonces aquí terminamos con el video. La tarea esta va a quedar para el 27, lunes 27, que es la otra semana. La voy a dejar para las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque entonces si ustedes tienen dudas para ese día, todavía tienen chance que las dudas que yo les resuelva en la clase las puedan modificar en su archivo y me las puedan mandar todavía para las 11 de la noche. Se recuerdan que ahora las tareas se están enviando a través de la plataforma. Entramos al curso de HTML, al apartado de tareas, y ahí va a estar la tarea sobre video 4. Ahí incluso dice el horario máximo para entrega. De tal forma que si ustedes intentan enviarlo a las 11 con 1 minuto de la noche, ya está cerrado, porque decía hasta las 11 de la noche. Y para que lo tomen en cuenta. Y entonces aquí concluimos el video. Espero que les haya gustado y que haya quedado claro todos los temas. Y que pasen muy buen día.